de traeros algo de parte de Dios, ¿no? Es una responsabilidad. Alguien me decía ayer, ¿cómo te atreves? No, en tan bueno. No me atrevo, la verdad, me pasa como a todos, y todos sabéis, los que habéis subido aquí, o que habéis intentado traer algo de parte de Dios, que siempre es una responsabilidad de gran peso, y no quieres poner nada tuyo, pero es inevitable, somos humanos y siempre algo cae. Yo quiero en esta mañana llevaros a un personaje muy conocido, y tanto los que lleváis mucho tiempo como poco los conocéis, es a Daniel, pero me voy a enfocar solo en 2 versículos, porque es algo que me impactó, que trajo luz a mi vida, de esto que estás leyendo la palabra y de repente dices, wow, todo lo que dice esto. Y por eso, de la misma forma, quiero transmitirlo a vosotros. Y antes que nada, quiero poneros en contexto. Sabemos que Daniel era un joven, y el que no lo sepa, pues yo se lo voy a contar, era un joven que llegó del pueblo judío, en la época de un rey que conquistó el pueblo judío y se llevó a parte de los judíos a Babilonia, porque todavía no había hecho toda la conquista. Pero, ¿qué hizo este rey? Muy inteligentemente cogió a los jóvenes más de la realeza, más inteligentes, más atractivos, tanto física como intelectualmente, y se los llevó. Y estos jóvenes eran adolescentes, muchachos, eran jóvenes que tenían entre 14, 15, 16 años. Y daos cuenta que tú estás en tu familia, sea o no sea cristiana, con 14 o 15 años como yo estaba, estás viviendo de una forma, con una costumbre, con unos hábitos, y de repente se te llevan a otro lugar con unos hábitos completamente distintos, te cambian el nombre, te cambian la religión, te cambian todo absolutamente en tu vida. ¿Qué harías tú? O intentar cambiarte, mejor dicho. ¿Qué harías tú? Mira, Daniel y sus compañeros fueron seleccionados por sus cualidades, como os he dicho, y lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. Daniel significa Dios es mi juez, y ellos le llamaron Belsasar, que Bel lo proteja. Bel era un dios de aquella tierra pagana. Azarías, en el pueblo de Dios, significaba Jehová ha ayudado. Mirad qué nombres más significativos, ¿no? Los judíos siempre ponían nombres a sus hijos que significaban o bien lo que había acontecido en sus vidas o lo que querían que aconteciera a través de ese hijo. Y en este caso era así. Estaban pasando por un tiempo difícil y habían tenido estos hijos y les habían puesto nombres muy impactantes. Pero mirad lo que hacen. A Jehová ayudado le ponen siervo de Nabú, muy significativo también. Ananías, agraciado por Dios, le ponen iluminado por Shamash, el dios del sol. O sea, todo eran nombres de sus dioses. Y a Misael, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Le ponen Mesar, ¿quién es como Venus? Daos cuenta, ¿no? Cómo vienen a contradecir todo lo que ellos eran. Pero Daniel, cuyo significado era Dios es mi juez, se nota que tenía muy presente esto en su vida. Tenía unos valores muy arraigados. Él era noble, era de la casa real, pero de la parte de los judíos. Aquí no era nadie. Aquí venía a ser un instrumento de lo que ellos quisieran que fuera. Este rey los había traído para sus propios intereses. El ministerio de Daniel en este exilio se extendió a través del cautiverio babilónico y abarcó 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. ¿Por qué os digo esto? Porque pasó mucho tiempo. Y a lo largo de todo esto que os voy a relatar, os vais a dar cuenta que no, esa imagen que tenemos idílica y un poco distorsionada de el joven Daniel no es tal cual. Porque cuando, más adelante lo voy a decir, no lo voy a revelar ahora, pero cuando Daniel le suceden ciertos acontecimientos no era tan joven. Aquí sí que era tan joven, cuando llegó a Babilonia. Pensar que si pasa por 4 reyes, es porque pasa un tiempo amplio, ¿verdad? Estamos en una sociedad en la que hemos visto aquí todos pasar de un rey a otro y tenemos ya cierta edad, ¿verdad?
Yo vi entrar al rey Juan Carlos, pero era pequeñita, y ahora soy mayor y he visto entrar al rey Felipe, ¿verdad? Y no sé si veré entrar a su hija. Nos damos cuenta que de rey a rey generalmente se puede extender el tiempo, a veces más, a veces menos, según lo que suceda. Pero en este caso fue así. El compromiso de Daniel permaneció firme en la cuestión de alimentos, en la cuestión de su vida íntegra, en todo, como vamos a ver ahora. Pero yo quiero ver una vida que refleje a Dios, que es como he titulado yo este mensaje. Una vida que refleje a Dios. Si tu vida es un espejo, vamos, ¿y qué refleja ese espejo? Que es un espejo seguro, porque todos reflejamos algo. Pero ahora vamos a ver si nuestra vida refleja a Dios, porque todos los que vemos aquí en esta mañana, todos los que más y los que menos, llevamos meses, 1 año, 2 años, 4 años, 20 años, 30 años, que conocemos a Dios. Pero ¿qué ha pasado en ese transcurso de tiempo? Sea el que sea, porque lo podemos adaptar desde que Daniel acababa de llegar hasta todo lo que pasó en este versículo. Y yo quiero que me acompañéis a Daniel 6, y vamos a leer el versículo 26 y 27. Pero 26, a partir... ¿No lo tengáis? ¿Lo tenéis? No. A partir de la segunda mitad. Daniel 6, el versículo 26, parte B. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra que tú has revelado a mi corazón, y yo te pido que tú la extraigas tal cual para mis hermanos, Señor, para que yo pueda transmitir todo lo que tú has puesto en mi corazón y que tú saques todo lo que no sea de ti, mi Dios. Te honramos y te adoramos y te damos gracias porque tu palabra es para bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Una vida que refleje a Dios. Daos cuenta, en primer lugar, el testimonio. Hay 3 ingredientes que revelan a Dios en tu vida. 3 ingredientes. Hay más, pero hay 3 para mí principales que revelan que Dios está en tu vida. Uno es el testimonio, nuestro testimonio, lo que nosotros somos. Y esto lo va a englobar todo, pero yo voy a introducir el testimonio según Daniel. Él superó grandes obstáculos para alcanzar sus objetivos. En este pasaje, Daniel no era tan joven. Daniel, en este pasaje, si leemos, me gustaría que en casa leyerais el libro de Daniel, especialmente del capítulo 6. Aquí está hablando de cuando Daniel es echado al foso de los leones. Y cuando Daniel es echado al foso de los leones, a veces, sobre todo en escuela dominical, se nos ha presentado una imagen de un jovencito, ¿verdad?, que cae al foso de los leones. Pero daos cuenta que jovencito que tendría 85 años. Sorprendente, ¿no? Porque si os dais cuenta, al principio del capítulo 6 dice, mejor dicho, en el capítulo 5, al final, en el 31, Darío de Media sí, tomó el reino siendo de 72 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino. O sea, quiere decir que aquí ya hubo un cambio de rey. Y ya era el tercer rey. Había estado Nabucodonosor, había estado su hijo, y ahora estaba Darío. Lo cual quiere decir que este Daniel no era el Daniel que llegó con 15 años a Babilonia. Ya habían pasado 70 años. Con lo cual Daniel tendría aproximadamente 85 años. No cayó en el foso de los leones siendo un jovencito. Pero sí que nos damos cuenta que había un testimonio en esa vida. ¿Por qué? Porque como Darío dice, cuando lo saca, que es lo que a mí me impactó, que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Alguien puede decir eso en tu vida?
Muchas veces cuando salimos a evangelizar, yo no sé lo que os, o cuando le habláis a alguna persona de Dios, yo no sé si os pasa, pero a mí muchas veces me dicen, Dios es Dios, solo hay un Dios, es el mismo Dios para todos. Tu Dios es mi Dios. Y yo digo, no, mirad, este rey tenía montones de dioses. Aquí vemos 4 para cada uno de los muchachos, un nombre de un Dios. Y sin embargo, él pone por debajo a sus dioses y por encima al Dios de Daniel. Mi Dios sí que es el Dios que está por encima de todos los dioses. Sí que es verdad que hay más dioses en pequeñito, pero solo hay un Dios verdadero. Y tú no puedes demostrar que tu Dios es el Dios de todos, porque tu Dios es el que sobresale de todos. Y solo vas a sobresalir a través de tu vida. Es la única forma, porque Él lo ha querido así. Él te ha amado así. Él nos ha hecho tan especiales como para reflejar su imagen. Por eso dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Mirad, a pesar de su nacionalidad, cultura, fe, llegó a ocupar puestos muy elevados. Si vivimos con temor a Dios y andamos conforme a esta regla de paz, de tener temor de Dios, la paz estará en nosotros. Es una redundancia, pero es verdad. Es una regla que trae paz a nuestras vidas. El temor de Dios, el principio de la sabiduría. El reino, el poder y la gloria por siempre son del Señor. Pero muchos, que puedes ser tú, son empleados para que sus maravillosas obras sean dadas a conocer a los demás. A esos que permanecen ajenos a la gracia salvadora. Tú puedes ser un instrumento precioso. Hay una canción de Gilson que dice, tu nombre famoso haré. A mí me encanta esa canción. Y tu nombre famoso haré. No se trata de que yo alcance la fama. Se trata de que Jesucristo alcance la fama a través de mí. Cuando tú empiezas a entender eso, vas a entender que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que es lo que decía Pablo. Que tu vida refleje a Cristo. Entonces te tienes que preguntar, ¿qué dicen de mí? ¿Qué ven en mí? ¿Soy reflectante? Claro que lo soy. ¿Qué reflejo? ¿Soy representante? Claro que lo soy. ¿Qué represento? ¿Soy gobernador, como lo era Daniel, de Dios en la tierra? Él me ha puesto aquí para gobernar, para tener una autoridad que había sido perdida y que ha sido rescatada en la cruz. Se ha pagado un precio muy grande para que yo pueda ser gobernador, para que yo pueda tener autoridad. Y no puedo hacer oídos sordos o hacerme loco. Tengo que estar emocionado, apasionado, queriendo que todos sepan que mi representante, que yo soy representante, perdón, de Dios, que mi representado es el Señor de señores, el máximo, el exaltado. Mirad. El mundo en los días de Daniel era de cambios continuos, pero Dios le dio un incambiable mensaje de seguridad con respecto al futuro. ¿Sabéis lo que pasó? Para no leer todo el capítulo 6, os lo voy a decir lo que pasó. Daniel había sido elevado, en el cambio de este rey, como os he dicho, había sido elevado a una posición muy importante. Como hemos visto en el principio del capítulo, dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, gobernadores, que gobernasen en todo el reino, y sobre estos gobernadores, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y además sobresalía de ellos. Daos cuenta, porque dice el 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. En la escala que el rey había puesto para que gobernasen sobre ese reino, por encima había puesto a Daniel. ¿Por qué? Porque ya había un testimonio. Ya había una vida que le habían visto, como vamos a ver, hasta sus enemigos. Ya habían pasado por un horno de fuego esos amigos de Daniel y habían salido victoriosos. Ya habían pasado por tener que interpretar unos sueños, porque si no iban a ser muertos todos los sabios, no solo ellos. Y Daniel había venido la revelación de Dios y habían salido victoriosos. No solo ellos, sino también los paganos. O sea, ya el que Darío no era tonto, se había dado cuenta que este hombre era un hombre especial. Le pasó como José. ¿Os acordáis de José? José acabó siendo gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón, las personas
que no tienen a Dios, como nosotros cuando no teníamos a Dios, no son tontas. Y los que gobiernan menos todavía, no debemos despreciar a Dios, porque puedes ser usado por cualquiera, porque se pueden fijar en ti y decir, uy, este tiene algo especial, yo puedo hacer algo con esta persona, yo puedo llegar muy lejos a través de esta persona, pero si esta persona además es íntegra, van a ver que no es la persona, sino que es el Dios que está en esa persona. Daos cuenta. Inclusive el rey observó en Daniel un espíritu sobresaliente que le distinguía de los otros funcionarios principales. Al darse cuenta, todos los demás, hemos dicho 120, del plan de Darío, ¿qué hicieron? Coger celos e envidias. Normal. Si nos pasa a veces entre los que creemos en Dios y lo hacemos, cuando estamos allá afuera no te creas que estás en el colegio y no te van a tener envidia. No te creas que estás en el trabajo y no te van a tener envidia. No te creas que estás entre medio de amigos y no te van a tener envidia, porque te lo van a tener. Pero ¿sabes qué? Mira qué importante. Sin embargo, examinaban minuciosamente las actividades de Daniel todos los días y no podían encontrar nada contra él. ¿Te podría pasar a ti esto? ¿Me podría pasar a mí esto? Que me examinen minuciosamente cada día a ver dónde le pillo, que no es tan bueno, que no hace tan bien las cosas, que sí, mucho cristiano, pero mira lo que hace. ¿Qué cuidado tenemos que tener con el testimonio? Dice, si alguien examinara con tanto cuidado nuestra vida, ¿qué descubriría? Sus enemigos examinaban minuciosamente. No obstante, no podían encontrar nada en él, porque era más sabio, fiel al rey, al imperio, no había negligencia ni corrupción en su administración. Siendo un varón de Dios honesto, no hacía nada que diera lugar a las acusaciones maliciosas del pueblo. Una cosa que me llama mucho la atención es que, mira, no solo era fiel a Dios, era fiel al rey. Estaba en una nación pagana y hacía caso. Si leéis los primeros capítulos de Daniel, ya con 15 años, la primera que le hicieron fue cambiarle la alimentación porque querían que fueran más... en ese lugar se miraba mucho la apariencia física también y le querían dar ciertos alimentos para que su apariencia física fuera todavía más vigorosa. Y él no se quiso contaminar con esa comida. Y él dijo, mi Dios va a hacer que yo tenga esa apariencia sin necesidad que yo tome sus alimentos. Y el jefe que le tenía que dar esa comida, halló gracia a Daniel delante de ese jefe y no comió esa comida. Pero es que pasaron los días, fue presentado delante del rey y estaba incluso mejor que los demás siervos que habían allí. Estaba como... Y entonces ahí ya pudieron ver algo sorprendente, de ver que Daniel no se quería contaminar con las cosas. Cuando esto sucede, es difícil y hoy lo sabemos, ¿verdad? Porque hoy estamos en medio de una sociedad que mantener el tipo es difícil. ¿Y cómo podemos mantener el tipo? Este es el segundo punto. Mantener el tipo en intimidad con Dios. Al final lograron tramar un complot contra Daniel. ¿Y sabéis cómo fue? Lo tenemos del versículo del 6 al 9. Decidieron apelar a la debilidad del rey y como él era una persona egocéntrica que si le decías, mira rey, haz un edicto que en estos días no pueda nadie durante 30 días adorar ni hombre, ni pueda pedirle nada a ningún jefe, ni pueda adorar a ningún dios durante 30 días. Solo a ti. ¡Guau! Solo para el rey, claro. Esto es un edicto fenomenal. Solo a mí, 30 días, que lo que tengan que pedir a mí. Yo soy el máximo, yo soy el Dios, por encima de sus propios dioses. Lo engañaron, porque él en ese momento no pensó en Daniel, que le caía bien. ¿Y sabéis qué pasó? Casi ellos pensaron que sería más fácil atrapar a Daniel y se presentaron ante el gobernante para prepararle este programa. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Mirad, me encanta la expresión que hay en este versículo.
Si vamos del 6 al 9, perdón, al 10, en el último dice: y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Él seguía manteniendo el tipo, pero en intimidad con Dios. No dejó de hacer nada que no hiciera, no cambió sus planes. Si a ti te dicen, si oras a Dios y yo te veo, mueres, ¿qué harías? Hay hermanos que hoy en día les están pasando eso. Y a veces no nos lo dicen y no lo demostramos, ¿no? Es que esta persona, si le hablo de Dios, o si es que cuando saben que soy cristiana se me complica la vida, ¿eh? A Daniel no le importó. Y Daniel dice, que es lo que me encanta, como lo solía hacer antes. Era consistente y fiel. No decidió hacer un espectáculo público. Siguió haciendo lo mismo. A lo mejor yo hubiera cogido y hubiera dicho, mira, voy a hablar con el rey, que además él me escucha, me ha puesto por encima de todo y va a decir, mira, rey, esto lo han armado todos porque pum, 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 y que sepas que esto es un complot y te han engañado y tal y cual. Pero ¿sabes qué? Que ya era un edicto, y lo que decía el rey ya no se podía, por medio del edicto de Persa, ya no se podía echar para atrás, era una cosa de ellos, y el rey lo sabía. Por eso vamos a ver más adelante que él dice que el rey se entristeció cuando tuvo que poner a Daniel en el foso de los leones. Sus enemigos políticos sabían de antemano lo que iba a pasar. Habían observado su costumbre de arrodillarse, para hacerlo 3 veces al día. Para orar 3 veces al día, pero esto tiene un significado muy importante. ¿Tú cuántas veces al día comes? Mínimo 3, ¿verdad? Pues 3 veces al día iba a encontrarse con Dios para recibir ese alimento, esa fuerza, esa comunión. No era cuestión de llegar y como si rezáramos una plegaria me voy, no. Era una relación, una comunión, una conversación 3 veces al día con Dios. Eso era lo que tenía Daniel, porque si no, no se explica cómo llegó a este punto. Por eso, al entrar en vigor el mandato, fueron a su casa, lo encontraron orando y lo llevaron al rey para acusarlo. La única persona sorprendida en todo este asunto fue el rey. Pero ¿qué pasa? Que si vivimos con ese temor de Dios, la paz de Dios estará en nosotros, como lo he dicho antes. Podemos ser empleados como fue Daniel, para que otros puedan ver su gloria, aún sus enemigos. Pero a mí lo que más me sorprende es que Daniel cayó, que es lo que me lleva al tercer punto, el poder de lo que no se ve. Daniel no replicó, no empezó a dar como haría yo, ya no digo vosotros, pues es que ahora voy a ver cómo me muevo, cómo lo hago, cómo voy a buscar mis soluciones, voy a buscar la forma. No, él buscó a Dios. El poder de Dios actúa en mí a través de lo que no se ve, de mi testimonio silencioso. La fe que deposito en Dios, mi integridad en Él, mi ética, mi conducta, en medio de una sociedad conflictiva para la moral correcta. El uso de la razón pervierte la integridad moral y los valores razonables, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad que dice, lo malo es bueno, y tú muchas veces dices sí. Lo bueno es malo, y tú muchas veces dices sí, por no decir que no. Y eso no está bien. Tú tienes que tener una seguridad de lo que está bien y lo que está mal. Tú tienes que saber, por ejemplo, si eres joven, que tienes que tener una relación, y si eres mayor también, con una persona, y tienes que llegar con ella al matrimonio, y no puedes tener altas relaciones sexuales, aunque te digan no pasa nada, es bueno, te tienes que conocer, es algo normal, mentira. Y es algo que arrastra, pero es mentira. Puedes cometer un error muy grande y por eso Dios no quiere que lo hagas. No porque sea un pecado, porque sea horrible, no, Dios quiere librarte. Siempre que Dios te dice algo, o te marca algo, o te pone unas directrices, es porque quiere evitarte algo. Si por ejemplo, tú te tienes que quedar en casa, tienes
tienes que dejar de trabajar. A mí me ha pasado muchas veces en mi vida como mujer. Me tengo que hacer cargo de mis hijos porque son pequeños. Y yo me empeño en salir y trabajar y trabajar. Ahí te van a decir, es que hoy en día tiene que trabajar la mujer y el hombre, porque si no hay 2 sueldos no se puede vivir. Mentira. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Él es mi sustento. No mendigará el justo pan, ni he visto un necesitado delante de Dios que pase hambre, decía el salmista. Todos van a ser mentiras que te quieren apartar de las directrices y de la voluntad de Dios. Si te van a decir, si te quedas un domingo en la cama no pasa nada. Tienes que descansar. No tienes que estar todos los días en la iglesia. No hace falta que seas un beato, que vayas todos los días a misa como aquellos religiosos. Mentira. No tienes que venir a fichar, pero tienes que venir a tener comunión con Dios y con tus hermanos, porque es lo que te va a bendecir, otra directriz que te va a hacer feliz, que te va a llenar, que te va a llevar a lo mejor. Todo lo que a ti te dice Dios es para mejor para ti. No es como nosotros tenemos entendido a veces de nuestros padres. No hagas porque es malo, no hagas porque está prohibido, no pongas porque no es correcto. No, Dios te dice, no hagas porque te va a pasar lo que no quiero que te pase, porque te quiero mucho y no quiero que te lastimes. No vayas porque vas a correr peligro y no quiero que corras ese peligro. Dios te dice, confía en mí, ten fe en mí, ven a mis brazos que yo te amo, no vayas a otro, no te entregues a otro, pon a Dios por encima de todo, como hizo Daniel. 85 años, 70 años confiando en Dios, demostrando que confiaba en otro que no fuera Dios. No confiaba en otro que no fuera Dios, demostrando que el único y verdadero que había en su vida era Dios. ¿Para qué? Para llegar a este versículo. Que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Para mí esto sería tremendo, que yo oyera que un rey, no cualquiera encima, ya no te estoy diciendo cualquiera, que viniera un rey, que viniera un gobernante, que viniera Rajoy y dijera, alto señores, que todos teman ante el Dios de Juani, ante el Dios de Patricia, y diga, wow, ante el Dios de Cristina. Yo diría, wow, lo he conseguido, lo ha conseguido, porque ese es nuestro objetivo, que le vean a Él, que no nos tengan en cuenta a nosotros, porque cuando le vean a Él, todo cambiará. Darío era inteligente, sabía que si seguía al Dios de Daniel, las cosas le iban a ir mucho mejor. ¿Y sabéis qué? Otra cosa que me sorprende de este relato, que el rey no pudo dormir, lo echó en el foso, y el foso no era una jaulita, era un pozo donde habían leones que no los alimentabas, porque los tenían ellos precisamente para eso, para comerse gente, para sus fiestas, para esas movidas que ellos hacían. ¿Y qué pasa? Que abrieron el foso y conforme tú echabas allí algo que fuera carne, se lo comían, como puedes ver más adelante. Y el rey le dice, que se levantó muy de mañana, no había podido dormir. Dice que se fue a su palacio, se acostó ayuno, sin comer, ni instrumento de música, no quería fiesta, no quería nada, estaba triste, triste. Y se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Ni siquiera tenía la seguridad de que Daniel estuviera ahí, pero le quedaba una esperanza. Y era una esperanza que no estaba puesta en Dios porque él no conocía a Dios. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Ha podido? Y mira lo que le dice Daniel. A lo mejor algún valiente hubiera dicho, pues claro, no te decía yo que mi Dios es soberano sobre todo, si estoy aquí, sácame, anda, rey. No, dice, oh rey, vive para siempre. Primero reconoce la soberanía del rey. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti yo no he hecho nada malo. Y date cuenta, dio orden, fueron traídos los que habían acusado a Daniel
fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mira, la consecuencia del bien te perseguirá, te bendecirá, será glorificado Dios y tú prosperarás. La consecuencia del mal será para ti y para toda tu familia. Y para toda tu descendencia. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Al foso. Habían tenido el testimonio, habían tenido la oportunidad, igual que todos. Pero decidieron celarse, decidieron envidiar, decidieron dejarse llevar porque les corroía ver a aquel que sobresaltaba, pero aquel que sobresaltaba no resaltaba más, era más humilde y estaba quieto y simplemente hacía lo que tenía que hacer, reflejar a Dios con su vida. ¿Cómo? Manteniéndose íntegro, manteniéndose en medio de una sociedad que no era fácil vivir en medio de esa sociedad. Si te quejas hoy en día, vete a haber vivido, investiga un poco los tiempos de Daniel, en el año 500, 600 antes de Cristo, investigan un poquito y verás tú lo que se vivía en esa época de exilio, donde se empezaron a llevar a todo el pueblo de Dios, hasta que se los llevaron a todos, y ese exilio continuó aún después de Cristo. El pueblo ya no fue liberado. Aunque creían que Jesús iba a ser el libertador, hasta el día de hoy diría yo. ¿Por qué? Porque el libertador es Cristo, pero la libertad es personal. Tú lo tienes que aceptar. Tú tienes que decir, Jesús, ven a mi vida. Jesús, sálvame. Y entonces entrarás en el plan de la liberación, en el plan de dejar la esclavitud. Pero mientras tú no hagas eso, y eso costó mucho de entenderse y cuesta mucho hoy en día, pero si lo has hecho, la mayoría de vosotros lo habéis hecho, tenéis que seguir en medio de toda esa incertidumbre que se mueve a tu alrededor en línea recta. ¿Y dónde está vuestra guía? Aquí, en la palabra. Aquí, en tu relación íntima con Dios, buscándole con todo tu corazón, diciendo, a ver, trae algo, trae revelación a mi vida. La fe personal de Dios en el Señor es mencionada en el Nuevo Testamento. Mira, acompañarme a Hebreos 11. Lo menciona como uno de los profetas, en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Este fue Daniel. Daniel es un libro confirmado en el Nuevo Testamento. Hay muchísimas, cuando tú leas el Nuevo Testamento vas a ver alusiones de Daniel. Hay muchísimas alusiones al libro de Daniel. Daniel no solo recibió revelación para hacerse sobresaltar en ese tiempo, sino que recibió una bendición especial, que Dios le dio visión sobre lo que iba a pasar en su pueblo. Daniel, cuando empezaron a llevarse al pueblo, nadie sabía lo que iba a pasar. Si a ti vienen y se te empiezan a llevar prisionero, no sabes si al final toda España va a acabar prisionera. Dios le reveló a Daniel toda la opresión que iba a venir sobre el pueblo de Dios hasta 400 años después de Cristo. Y aún coinciden revelaciones del libro de Daniel con revelaciones de la profecía de Apocalipsis. Dios le dio una revelación tremenda, pero ¿qué quiero decir con esto? Que tendría una comunicación tremenda con Dios. Mira, hay una cosa muy importante. La gran fe de Daniel es un modelo para todos. Y con esto concluyo. He empezado diciendo que tenemos que ser reflejo, ¿no? Reflejo de Dios, como he titulado, una vida que refleje a Dios. Para que tú reflejes a alguien, tienes que estar muy cerca de él. Yo no puedo reflejar a nadie ni parecerme a nadie que no conozco, que no sé cómo es, que no sé cómo habla, que no sé lo que piensa, que no sé su forma de actuar, que no sé la decisión que va a tomar. Yo no puedo parecerme a nadie así, ¿verdad? Yo para parecerme a alguien que quiero parecerme,
tengo que acercarme a Él, observarlo, mirar su forma de ser, su forma de andar, su forma de mirar, su forma de actuar. Esto lo puedo hacer, tener una relación con Jesús. Porque Él, cuando tú aceptaste a Jesús a tu vida, dice que Él vino y entró y hizo morada en ti. ¿Para qué? Para que pudieras tener una comunicación. Una comunicación directa, no necesitas intermediarios. No necesitas venir aquí una vez a la semana a saber qué es lo que Dios quiere. No, tú lo tienes que saber cada día. Tú necesitas venir aquí cada semana porque juntos es como cuando vamos a comer, porque es el cumpleaños de mi hermano y comemos toda la familia. Cada domingo tenemos un banquete, nos juntamos todos los hermanos a comer con nuestro Padre, a celebrar con nuestro Padre. Para nosotros todos los domingos son cumpleaños, todos los domingos es Navidad, o debería de ser. Pero lo más importante es tu relación diaria con Dios, porque es lo que va a ser tu testimonio, lo que va a ser que tú reflejes a Dios, no lo que tú digas, porque a veces puedes decir mucho y con tus hechos decir más y tapar todo lo que has dicho. Pero a veces tus hechos pueden hablar más que tus palabras para bien, porque pueden ver a una persona que no habla pero hace mucho y hace muchas cosas que la gente no entiende. Qué bueno que esto sea así. Y esto es tanto para grandes como para pequeños, porque como os he dicho, Daniel ya empezó así con 15 años y en este pasaje con 85 seguía así, reflejando a Dios, en intimidad con Dios, en integridad con Dios, desde el principio hasta el final. Que nuestra vida sea un reflejo de Dios y para Dios. Y que sepamos que somos espejos. Amén.